buenas tardes. Sean bienvenidos al Guiriguiri al aire en este martes 14 de enero del año 2025. El doctor Bruno Porcio, el señor Oscar Guerra, el señor Diego López, allá veo a Sammy Boy y a Manu Ranchera. Grande Manu, un abrazo. Un servidor de ustedes, Cristian Villalta, a través de Femenina, a través de Fiesta. Me siento como que estoy de verdad en un ascensor. Pero un ascensor así de los años 60, así, nice. Un servidor de ustedes, Cristian Villalta, a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD, por cierto, ya a punto de arrancar el torneo de clausura, véalo a través de la señal de Tigo Sports. ¿Qué tal, Diego López? ¿Cómo estás? Todo bien, compañeros, el placer de saludarlos. Ya está además la programación de la primera fecha y está la gran primera pregunta. ¿Por qué? Porque como diría Mourinho, ¿por qué? Pusieron 4 partidos a la misma hora básicamente, bueno, 3 a la misma hora el domingo, pero bueno, son cosas de nuestro soccer, como diría Jorge Rodríguez. Bienvenidos sean todos a Femenina Fiesta y Tigo Sports. Hacia nuestro soccer, doctor Bruno Porcio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Compañeros, un gusto estar con ustedes acá en la mesa del Guiri. Un saludo a toda la gente que nos escucha a través de Fiesta Femenina y nos ve a través de Tigo Sport. Sí, vamos a hablar un poco de esta primera fecha que se avecina. Creo que va a descansar el equipo que todos queríamos ver. No lo vamos a poder ver en la primera fecha, que es Metapan. Mejor para Dawson Prado, que tiene tiempo de estar más con los nuevos muchachos y con el equipo y con su nuevo equipo. Y también un paréntesis en cuanto al tenis, les recomiendo que estén pendientes de un brasileño que se llama Joao Fonseca. Eliminó a Rublev, al número 9 preclasificado, ganó el torneo Next Gen y es un tenista que creo yo lo vamos a ver muy pronto dentro de los primeros tenistas del mundo. Así que ojo con él en el torneo de Australia, el señor Joao Fonseca. Formidable, también juega Chelo Arevalo, recordemos, y aunque es un partido de primera ronda, enfrente tiene a los ganadores de la Australian Open del 2023, así es que esta candela, ese reto para Chelo Arevalo y Mate Pavic. ¿Qué tal, Oscar Guerra? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar con toda la gente que nos acompaña. Sí, está para después de la medianoche programado ese partido. Puede que empiece un poquito más tarde. Va dependiendo de cómo se vaya. Es de desvelarse, pues. Sí, a la gente que lo quiera seguir. Así que debuta Arevalo, van como pareja número 1, sembrado número 1, son los favoritos. Así que importante la presencia salvadoreña en el US Open y en el fútbol, pues sí, ya lista la primera fecha para empezar este torneo. Aunque la noticia del día, bueno, una de las noticias más curiosas del día es que en España veo que hay un jugador, ¿cómo se llama este defensa? Uno de los centrales del Sevilla. Salas. Pues nada, yo no sé cómo es que, mi curiosidad es cómo es que lo logran detectar y quién lo logra detectar. Porque parece ser una cuestión así muy pequeña, ¿verdad? Como que el jugador y algunas personas muy amigas suyas, a menos que no sean amigas suyas, sino que sea gente de otra calaña, ¿verdad? Se ponían de acuerdo y el jugador les decía, me voy a esforzar para que me saquen una amarilla en los últimos minutos de tal partido, y estas personas apostaban, ¿verdad?, a que dentro de las ocurrencias del partido, dentro de las incidencias, estaba una tarjeta amarilla en los últimos 10 minutos. Entonces lo llamó la policía, le clonaron el teléfono, le tomaron declaración. No se sabe si al final lo van a acusar de algún ilícito, pero la Liga Española tiene prohibido que los jugadores, árbitros, dirigentes, etcétera, participen en apuestas, de manera que ya ahí el jugador probablemente ya quede expuesto a alguna sanción. Hay monitoreo nada más. ¿Cómo se han detectado la mayoría? Es decir, suben el número de apuestas y lo van contrastando con el jugador. Para saber quién es la persona, eso es lo curioso, ¿verdad? Entonces, si siempre es el mismo, es muy probable que le hayan. Sí, ahí es donde es de revisar, porque ya no me quedo de chance más tarde si lo voy a hacer, de revisar en qué partido recibió amarilla. Yo no he leído en qué partido fue. Uh-huh. Pero bueno, en fin, ¿no? Entonces siempre que pasa algo así le llama a uno la atención y es indiscriminado, ¿verdad? No respeta deportes ni países ese tema. Así que hoy es en España. Y hay que entender si es un tema de ludopatía por parte de la persona, es algo individual, o es un tema ya generalizado, ¿no? Porque en Italia pasó igual con Fagioli y con Tonali, y Tonali tiene una amonestación ahí muy extraña. Entonces, en Italia sí se puede apostar en sitios oficiales mientras no apostes a tu equipo o a tu deporte.
Si quieres apostarle al tenis, puedes hacerlo, tengo entendido. Pero ahí es sospechoso. Entonces hay que entender si es algo generalizado o es puntual de cada jugador que es ludópata y dice, bueno, quiero seguir apostando, quiero seguir ganando. Y va. Según información del diario AS de España, empezó porque vio 7 tarjetas amarillas en los últimos 9 partidos de la temporada anterior, de la 2023-2024. Bueno, vamos a ver. Que fue el más sancionado. Para mí es imposible, a partir del comportamiento de un jugador, llegar a esa deducción. Necesitas mucho más que eso, ¿no? Porque... Sí. Pero bueno, está interesante el caso. Yo estoy seguro que eventualmente habrá más información. Pero a mí me parece que también hay mucho de doble moral en este tema. Casi nunca hablamos de esto acá en el programa. Pero el mundo del deporte, en particular del fútbol, está tan esponsoreado por las casas de apuestas que lo tocan con pinzas los temas, por supuesto, ¿verdad? Entonces yo estoy seguro que en España el tema, pues vamos a ver en dónde hablan de él y en dónde no, porque en la mayoría de programas vemos publicidad de esa industria, ¿no? Y aunque es una industria que incluso fomenta el regulación. La autorregulación y el autocontrol y invita a la gente, a los apostadores, a que guarden periodos de calma, periodos en los que no apuestan y todo eso, como Bruno usaba la palabra exacta. Si sos ludópata, compadre, no hay manera, es muy difícil, es como que le digas al alcohólico, regúlese, ¿verdad? Es un problema, es una adicción. Así es que, vamos a ver, pero sí me ha sorprendido, me ha llamado mucho la atención. Aparte, no es de cualquier equipo, no estamos hablando de un equipo de la tercera regional, estamos hablando de un equipo de la Liga Española, nada menos. Tal cual. ¿Qué otro país estuvo metido en algo así similar de aquí de América hace poco? Fue en Sudamérica, recuerdo. ¿Panamá? No. Panamá. En Panamá hubo un caso que ya no se dijo nada, por cierto. Sí, Panamá. ¿Te acordás? Sí, Panamá fue. Sí, es complicado este asunto, complicado. Pero bueno, ahí vuelve a asomar. En los últimos días, no sé si fue del año pasado, de noviembre, apareció por ahí uno de los suspendidos de por vida. Ah, sí, quedó entrevista. La entrevista a un compadre, amigo de él, por supuesto, y solo faltaba que tuvieran ahí las cervezas, ¿verdad? Pero incluso en un entorno así, tan controlado por esta persona, una persona de la peor calaña, por cierto, un delincuente, si me preguntas a mí, incluso en ese entorno se pone nervioso cuando le tocan el tema. Incluso en ese entorno tiene miedo de decir si hubo o no hubo, y no se pronuncia al respecto. Pero también acá hubo paños tibios, pese a que hubo suspendidos de por vida, pero hubo paños tibios y no se profundizó. Así es que bueno, ahí está este tema. Cada vez que aparece se nos vienen un montón de cosas a la cabeza. Pero entre más regulado, mejor, ¿verdad? En Estados Unidos tenemos rato de no saber de nada parecido, ¿verdad, Oscar Guerra? ¿Cuál fue el último jugador que vos te acordás, NFL o NBA, suspendido por un tema así? Hace poco hubo uno por apuestas, pero no en su deporte, creo. En Estados Unidos está prohibido todo tipo de apuestas, entonces, para los deportistas profesionales. Sí, perdón, tendría que revisar. El más sonado fue el de un árbitro de la NBA que sí, que sí estuvo castigado, sancionado y todavía procesado. ¿Y ese cuándo fue? ¿El año antepasado? No, fue hace mucho más rato. Fue hace bastante. Bueno, en fin. Óigame. En otra información, sí, por favor, antes. En AFP Confía nos comprometemos a estar siempre a tu lado. Hoy evolucionamos para seguir construyendo el ahorro más importante de tu vida. Por eso, confía siempre en tu futuro. Si necesitas enviar una encomienda a Estados Unidos y sin complicaciones, Velázquez Express te la lleva rápido y seguro. Velázquez Express, tu paquete en buenas manos. Yo pensé que ibas a hablar de la noticia que, bueno... Tirémosle. Que tiró el alcalde de Santa Ana en sus redes sociales. Híjole. Y dice, he girado instrucciones a nuestros equipos municipales para proceder a retirar la malla perimetral del estadio Óscar Alberto Quiteño. Esto nos dará una mejor vista y en Santa Ana somos la afición de El Salvador y aparte la más culta. Respetaremos. Seremos el primer estadio en El Salvador fuera del Mágico González en no tener malla perimetral y gozaremos de esta manera una vista sin precedentes, ya que fue colocada en el 63 junto con la construcción del estadio y mejorada en el 90. Es decir, desde su creación Santa Ana nunca pudo ver antes a FAS sin tener una estructura metálica de por medio. Así que van a quitar la malla del quiteño.
Doctor Bruno Porcio, le cedo la palabra. Voy a tomar agua. Me da un poco de, no sé, de ñáñaras, como decía, no me acuerdo qué cómico decía eso. Escuchar que la afición de FAS es la más culta. Yo creo que hay que entender bien los conceptos. Esa afición no es ni culta ni educada. Es muy inculta y extremadamente maleducada. Así que allá las autoridades municipales, si se quieren tomar ese riesgo de quitarle la malla, yo creo que está claro cuando se enfrenten contra Alianza, por ejemplo, que es un partido extremadamente sentido, donde se ha perdido en muchas ocasiones ¿cómo se llama? La capacidad de mantenerte como un aficionado, y se convierten ambas aficiones en lo peor de la fanaticada que puede haber. Quitarle la malla es un reto que hay que tomar hay que meterle mucha organización en cada partido, ¿no? Hay que meter seguridad, hay que hacer otro tipo de esfuerzos para que no tengamos, digamos, algo grave que lamentar. Creo que el estadio quiteño necesita mucho más arreglo que quitar la malla o no. Si se empieza con la malla, perfecto, pero necesita muchísimos más arreglos que otras cosas. Yo no sé ni por dónde empezar. Señor Oscar Guerra, yo me he quedado sin palabras. Creo que... Sí, habiendo tantas otras prioridades, creo, más que esa en cuanto a escenario deportivo, para que sea funcional, empezando, yo creo que si vas a hacer una cosa así, que sea parte de un plan completo, ¿no? Como dice Bruno, que sea una de las muchas mejoras que necesita no solo el quiteño, sino la mayoría de estadios de nuestro país. Si creen que en algo le va a servir al equipo y a la afición, pues solo el tiempo lo dirá, pero creo que hay cosas más importantes que necesitan, empezando por baños, empezando por accesos para la gente, mayor comodidad, por ejemplo, para que sea una experiencia ir al estadio, tener taquillas habilitadas de buena manera, si es que no se van a hacer ya todas en línea, y por eso mismo también los accesos, que sea más fácil, que sea más atractivo para el aficionado ir al estadio, es más fácil, pero esas son por eso es que estamos como estamos ahorita en nuestro fútbol, por ese tipo de cosas, que no digo que pueda ser algo beneficioso, si es que si a la larga pues va a ver mejor el partido, pero de eso a las otras necesidades que se tienen para mejorar, creo que no va a ser ninguna diferencia. Me dice Samu que el estadio todavía tiene que ser avalado por la FESFUT, ese cambio en el estadio por la Comisión de Revisión de Escenarios Deportivos. Es que eso es lo primero, eso es lo obvio. Que bueno, yo no sé primero si la alcaldía no tendría por qué consultarle nada a FAS, porque es un bien municipal. Sí, claro. Bueno, por ahí empecemos. Si le preguntaron o no, ya nos enteraremos. FAS tiene hasta la fecha 3. Pero hay unos requisitos establecidos en las bases de competencia, establecidos en el reglamento del fútbol. Recordemos que hubo una autoridad competente que intervino y dictaminó a la primera división, le hizo unas recomendaciones después de la tragedia en el estadio Cuscatlán. Entonces yo no sé si al estar haciendo eso la alcaldía está facilitando o complicando que FAS pueda jugar ahí. No vaya a terminar el FAS jugando en el Cuscatlán todo el torneo porque no le habiliten el quiteño. ¿Verdad? Obviamente yo no creo que la alcaldía lo haga de mala fe, pero hay que informarse y había que consultar. Sí, de las mejoras que le puedes hacer a un inmueble, esa es la más tentadora, porque no necesitas gastar más que en la mano de obra para retirar la malla y luego te haces publicidad, pero yo no guardaría la malla, yo la dejaría a un ladito y preguntaría, y luego pues puede ser el estadio con la malla más bonita y renovada. No está, creo yo, nuestro fútbol, nuestro público no está para eso todavía. No creo que la alcaldía pueda garantizar 200 policías cuidando el perímetro como ocurrió en la final, ¿verdad? La alcaldía no tiene esa plata, no tiene tantos agentes del CAM, ni creo que la gente de Santana esté de acuerdo con que sea, o sea, hay tantas consideraciones ahí. Entonces, no sé, yo me quedo así un poco impactado. A ver,
en el sueño, en lo utópico, debería ser algo normal, ¿no? Que no estén esas rejas, pero en nuestro fútbol es muy difícil. Sobre todo pregunten a Caravantes, por ejemplo, en el Deportivo FAS o FAS de las malas rachas, como la misma gente de tribuna le agredía a sus jugadores cuando iban por el túnel. Al final yo me puedo pensar, bueno, si ya no se vende alcohol en los estadios, la gente no se permite entrar ingresada alcoholizada al estadio, debería de ser una tranquilidad que no van a agredir y que no van a ingresar a la cancha, pero luego te pones a pensar que en los partidos donde la adrenalina está al 100 contra contra Águila, contra Alianza, por ejemplo, es difícil de controlar. Va a tener que ser muy inteligente para poder llevar a cabo los partidos si es que recibe el aval de la FEDFUT en el Quiteño. De hecho, vinieron autoridades internacionales al Cuscatlán y en ningún momento les escuché yo recomendarle a los señores de EDESA quitar la malla del estadio, compadre. ¿Verdad? Entonces, yo tal vez no comparto con Bruno, sí creo que la afición en general de nuestro país es una afición a la que le falta mucho, en general. Pero, es jugar con fuego, quitar una malla, no importa en qué estadio lo hagas, así es que vamos a ver cómo evoluciona. Yo creo que ha sido una ocurrencia de buena voluntad, sí, pero que le puede ocasionar algunas complicaciones al equipo, güey. Ahora, la alcaldía está en todo su derecho de dejar eso así, pues, pero podría terminar siendo que el Falla no juegue ahí el torneo, ¿verdad? Ese es un poco, y eso, pues no creo que sea algo que la gente de Santana vaya a celebrarle a las autoridades municipales. Eso, o que le pongan unas restricciones más fuertes que tengan que incurrir en gasto para el equipo. Y en temas... Pueden llevar seguridad privada, por ejemplo, y otra serie de condiciones. Bueno, de hecho, FAS tiene sede alterna el Cusca y EDESA va a dar una conferencia de prensa este viernes. Sí, es que todavía lo que tenemos entendido es que hicieron unas mejoras en el césped y todavía no está disponible, va a estar ya hasta principios de febrero, ahí por el 8, entonces no, creo que es un poco lo que van a ampliar la información. Ahora la pregunta es, en nimiedades, ¿dónde va a poner todos los trapos la gente de FAS y dónde van a hacer el videomapping? Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Continuamos acá en el Wiri Wiri al aire, hablando de todo un poco. Recuerda que en AFP Confía nos comprometemos a estar siempre a tu lado. Hoy evolucionamos para seguir construyendo el ahorro más importante de tu vida. Por eso, confía siempre en tu futuro. Señor López. En esta época, Envíe recibe tu encomienda desde Estados Unidos hasta la puerta de tu casa y al mejor precio. Velázquez Express, rápido, fácil y a tiempo. Tenemos en línea a David Linares, presidente de la segunda división, fue presidente de FAS hace algunos años también. Así es que de paso le vamos a preguntar qué opina. Sí, como el fútbol al final es un solo relajo, un solo tema, es un solo chorizo. Así es que de todo hablamos por acá. Hola, señor Linares, bienvenido. Le saludan Diego, Bruno, Oscar y Cristian. ¿Cómo está? Bueno, un saludo a todos, así para no repetir los nombres, un saludo así en global para todos. Buenas tardes. ¿Qué tal, don David? ¿Cómo va todo? Bien, ahí viendo, me acaba de decir, usted dijo casi sopa de chorizo, iba a decir arroz con tunco. Arroz con también, es lo mismo. Mire, señor Linares, mañana alegre. Sí, obviamente le hemos llamado para hablar sobre la segunda división, pero primero me interesa su opinión sobre la iniciativa que ha tenido el alcalde de Santana de retirar la malla del Estadio Quiteño. ¿Usted cree que ya está nuestro fútbol, nuestra afición lista para respetar medidas de ese tipo, no solo en Santana, sino en el resto de escenarios? El problema es que esto no lo podemos ver de manera individual. Todos tenemos que recordar que tenemos un reglamento de licencia. Y en el reglamento de licencias hay alturas mínimas, ¿sí? Que deben de cumplirse. Alguien decía, ¿y cómo fue la final en el Mágico? Sí, respeta la altura, pero no se puede tirar, sí, pero abajo lo mandaban directo allá. Sí. Sabemos dónde, entonces... Pero no es lo mismo con 2 hiladas que tenemos en el Quiteño, no se puede comparar, y por más culpa que ponga el alcalde que piense que es la afición, el problema del fútbol es que desborda pasiones, en positivo o en negativo. Así que el problema más grande también se da que él no le ha consultado a nadie, porque yo casualmente cuando leí la noticia,
le hablé a un amigo que casualmente también estaba en el jurídico de la federación y en ese momento estaba preguntando a la gente de FAS. Y obviamente lo que les dijeron es, eso no se puede, porque primero ellos tenían que haber pedido permiso, mandar a pedirle al comité de licencia una inspección. Por lógica, el comité le iba a pedir la opinión a la Comisión de Seguridad. Ustedes se imaginan la cantidad de gente que tendría que tener FAS. Ahora, viendo partidos de primer mundo, sí, donde a una gente no se desborda, pero la seguridad es primero. Y que está un poquito alto, no digamos aquí, que casi solo levantar la pierna y pasarnos del murito. Así que complicado, ojalá que la decisión que tome el alcalde fuera suspender, porque ya al lado de sombra ya casi quitaron la malla. Él ha publicado las mismas fotografías esta mañana y ojalá pues detenga el proceso y que le quede chance de mandar a reinstalar esa parte antes de que Fale toque jugar de local, porque difícilmente así es, eso va a ser aprobado. Ahí está, perfecto. Bueno, pasando y sorteando el tema de FAS, señor Linares, le saluda Diego López. Quiero que nos cuente un poco cómo está el tema de la segunda, pocos equipos, cada vez son menos. ¿Cómo va el tema para este nuevo torneo? Bueno, hasta la fecha tenemos, digamos, conocimiento pleno de Tiburones y Titán, que no llegaron al proceso de inscripción. Llegó Cangrejera, pero únicamente con los finiquitos. Entiendo que han ingresado una petición para que se les permita inscribirse. Me decía alguien que podía ser entre hoy y mañana que la comisión decida si lo acepta o no. Si lo acepta, nos estaríamos quedando con 5 equipos en Occidente y con 6 en el Oriente, que estuvimos con 7 y 6 al revés, digamos, en este torneo de apertura. Lastimosamente, pues el formato no lo podemos cambiar, las bases no las podemos tocar. Quisimos hacer un par de modificaciones que no entiendo por qué el comité no nos la aceptó, si los torneos en sí son diferentes y no estábamos pidiendo cambios de fondo, sino de forma. Pero nos dijeron que no, que la temporada había iniciado y que no se podía tocar. Por lo tanto, nosotros debemos de asumir que al igual que la primera, que juegan 11 y clasifican 8, en un momento determinado nosotros vamos a pedir, si no aceptan a Cangrejera, que nos permitan trasladar a Fuerte Aguilares para el grupo de Occidente y tener 5 y 5. Por lo menos para que se quede uno fuera. Si no, en automático, y nos dicen que no, los 4 de Occidente o le estarían jugando para llegar a la siguiente fase. Señor Linares. A partir de... Sí, perdón, dígame. Disculpe que le interrumpa. Estábamos hace un ratito aquí con mi colega Oscar Guerra haciendo memoria de cuando había 24 equipos en la segunda división y en la tercera había 36. Incluso yo me ¿verdad? Hubo una época en que hasta había 40 en la tercera. De hecho, 40 tienen autorizado ellos. Sí. ¿A qué se debe, señor Linares? ¿Cuáles cree usted que son los principales factores que han llevado a esta situación en general al fútbol de segunda y tercera? ¿Y qué tanto se puede trabajar sobre esos factores? Sí, bueno, yo creo que el tema ahí es simple. Antes la segunda y la tercera eran equipos muy apoyados por las alcaldías municipales. Y a partir de eso como que se volvió un poco más fácil. Luego también de alguna forma, y eso es que lo hemos trabajado en varios años con los presidentes, intentamos poner topes salariales para que se volviera de alguna manera un poco más competitivo, pero obviamente algunos que tienen, digamos, apoyo de nuestra diáspora, pues sea de forma encima o por debajo, cambiaron la historia. Al final no logramos hacer nada, sí se discutió, pero quedó, digamos, en completa libertad. Tenemos el otro problema. Yo sé que mucha gente se enoja cuando intentamos nosotros en esta temporada querer ir ya cambiando aquella parte. Todo el mundo dice, es que los jugadores de mayor edad son los de experiencia, sí, pero son los más caros. Y entonces cuando se acepta todo eso, con 2, 3 personas uno incrementa tanto su planilla que después no tienen la capacidad de pago. La mayoría lo había entendido y lo habían entendido en positivo, y era una forma también de ir formando, creo yo, en más jóvenes que todavía están con el ansia de mostrarse, con el ansia de figurar,
pero ni modo. Entonces eso nos llevó a tener, digamos, planillas elevadas versus aquellos otros que no podían. Pero luego vienen ya las realidades en el camino. Con toda la normativa, ¿sí? Lo de las multas, lo de esto, si parece, tenemos o sea que también en el fútbol nos cobran las multas de tránsito que es para andar jugando. Y nos las pusieron casi al doble que teníamos para efectos de juego, en una suspensión de un jugador, una suspensión de multas a los equipos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso fue conllevando a que también los equipos fueran cayendo en sus problemas financieros, y a partir de eso hemos venido viendo el descenso administrativo de muchos de ellos. A partir de eso también ya se genera el nuevo debate. He estado hablando en particular con algunos presidentes y les digo yo que este es el momento de solicitar ya el recorte, y lo vamos a hacer. Si en el caso no le aceptan a Cangrejera y nos quedamos con 10 equipos, vamos a pedir que únicamente la segunda división tenga 12, que sean los 2 que van a subir de tercera. Como ninguna liga va a tener descenso, porque las bases de las 3 ligas tienen ya contemplado que cuando hay un descendido administrativamente no va a haber deportivo, entonces solo vamos a esperar, digamos, a los que vienen de las inferiores, y en el caso de la primera, pues el que va a subir, ¿verdad? Entonces que nos permitan quedarnos con 12, nos quedamos con 9 por el que sube, que suban 2 y que suban 1 más administrativo. Pero serían 12, y si aceptan a Cangrejera, pues que sean los mismos 3, pero llegaríamos a 14, no más. Señor Linares, obviamente como nos mencionaba que ya para este torneo pues es difícil hacer cualquier cambio, y nos menciona también lo de para el próximo, ¿siempre se mantendría el tema de los grupos por la ubicación, o también se está planteando hacerlo como a nivel nacional la segunda por el poco número de equipos? Con 12 equipos yo veo completamente viable, y se los voy a plantear a los presidentes uno contra todos. Con 14 habría que ver por aquellas cuestiones de los calendarios, porque a veces el problema para la segunda, jugar los miércoles, es una pérdida total. Ningún equipo saca ni siquiera para el pago de árbitros. Entonces habría que buscar la forma de que si se hacen con 14, se hagan 2 grupos de 7 y buscar las fechas para que siempre se juegue domingo. A eso le agregó algo. En estas bases, por ejemplo, de esta temporada, estamos jugando la final a visita recíproca. Si Zacatecoluca no gana el torneo clausura, tendremos finalísima, que también será a visita recíproca. Solo ahí nos estamos llevando un mes más, ¿verdad? Que ya lo sintieron los equipos. Entonces, probablemente ellos mismos ahora nos planteen el hecho de que regresemos al formato anterior, de un partido que defina la final en una sede neutral, e igual para una finalísima, porque ya vieron ellos que los costos son exagerados también, ¿no? Perfecto. Entonces, Cangrejera, pendiente de Cangrejera. Pero Cangrejera entró hoy y mañana, según nos comentaron hoy por la mañana. Mire, pero entonces los otros 2 equipos que nos mencionó, Titán y Tiburones, ni siquiera lo intentaron. No, ellos ya habían decidido. Bueno, de hecho, Titán, el presidente puso un comunicado en su red social. Ayer me llamó y me dijo: yo regresaré en unos 3 años. Caso de Tiburones, yo también ya sabía pues que Tiburones ya no iba. Pero le cancelaron a los jugadores, entregaron finiquitos, ¿o tampoco? Por ejemplo, el caso de Titán me dice: yo tengo que estar, porque le tocaba ayer por la mañana a las 8:30, yo tengo los finiquitos, tengo que ir inmediatamente. Y yo le dije no, porque no es obligación. Si usted no se presenta en automático, se le va a declarar descendido administrativamente, pero usted queda ya apto para la tercera. Y en el momento... Y ahí le van a pedir los finiquitos. Exacto. Y aquí viene la diferencia, porque cuando hay demandas de jugadores, entonces, digamos, ese proceso se acelera. Pero si no lo hay... Esperan hasta el otro periodo de inscripción. Exactamente. Perfecto. Así es. Bueno, señor Linares. Solo rapidito, señor Linares. Entonces, todos estos que si no van si tampoco se inscriben en tercera, ellos ya desaparece el equipo, ¿correcto? No, si no se inscriben en tercera, los mandan a ATSAS. Que es como el infierno casi. Sí, no, lo que pasa es que ya el que no se inscribe en tercera tampoco le va a interesar ir a ATSAS. Ahí ya es. Y entonces, y la tercera tiene que absorber a todos estos equipos
partiendo que también están en bastantes problemas similares a los de segunda y de primera. Bueno, si no veamos el campeón pues de Atlas, que siendo campeón decide ya no inscribirse ahorita. Increíble. Y publica y dice ya no van. Entonces, ya tenemos un cupo ahí más de los que aquí van para abajo. Cierto. Señor Linares, gracias por su tiempo. Ya nos queda un poco más claro cómo está el panorama, complicadísimo. Sí. Gracias, muy amable, señor. Y un saludo para los cuatro, cuídense. Gracias, un abrazo. Por cierto, ¿se acuerda que el hombre gol de plata el torneo pasado fue de Cangrejera? Fue de Cangrejera. Y también fue alguien de Manuel Santa Mauricio Clara. Murillo. Ya no da más el formato. No, y Titana ha estado en las últimas. Sí, aquí hablamos con el presidente Tang y tenía un proyectazo que le duró 6 meses. Cosa, ¿no? Es cierto. Ya no hubo tiempo para preguntarle, pero me hubiese gustado escuchar su opinión de una posible fusión con la Liga Nacional de Fútbol, que se haga cargo de la segunda división, no sé, que meta todos sus equipos ahí y que sirva como, que mantenga el formato que tiene ahora de juveniles y toda la cosa y que sirva para, no sé, porque si no eso va a quedar. Mira, algo tienen que hacer, algo tiene que hacerse con la estructura del fútbol, primera, segunda, tercera, porque ¿de qué te sirve? Imagínate lo contrastante. Tenemos una primera división en la que hay equipos con planillas de $100,000, $150,000. No se me tapan por dónde andará ahorita. Y en la segunda tenés esto. Cuando es la segunda es el semillero, ¿verdad? Y la tercera ni te digo los problemas que tiene. Y la segunda ya tiene menos equipos que la primera. Y aparte que ahora que no hay ascenso es mucho menos gustoso estar en segunda división. Tenemos que irnos hasta que llegamos con la emisión radial. Nos queda un último bloque. Vamos en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire. Continuamos en el Wiri Wiri al aire. Vamos en exclusiva a través de Tigo Sports, canales 3, 300 y 1001 en HD. Mi estimado Sammy, usted me da la señal y vamos a seguir conversando sobre estos temas. De repente como que nos quedamos cortos de idea, ¿verdad? Que en nuestro fútbol cuando vemos tantos problemas, unas realidades financieras bien complicadas, también unos modelos de gestión que ya están agotados. Ayer nada menos hablábamos con Bruno, me acuerdo, y hablábamos de que las alcaldías habían sido las principales sponsors de la segunda y tercera, y hoy nos lo confirmaba el presidente de la segunda división, y pues sí, si se te va el financista, se acabó el proyecto. Lo hemos visto. En primera división ya no se diga. Exacto, en segunda peor. Ya no se diga en la liga de plata y en la liga de bronce, ¿no? Pero bueno, pasa en todos lados. En Guatemala nada menos hace poco el Deportivo Zacapa, un equipo que creo que compitió internacionalmente, ¿verdad? Ahí estuvo dirigiendo Ramiro estuvo dirigiendo Cepeda. Ahí, ¿verdad? Ramiro Cepeda, ex técnico de Alianza. Creo que debe haber dirigido ahí en Zacapa en algún momento. Pues era un proyecto que se veía sólido y finalmente no pudo inscribirse, ¿verdad? Le pasó lo mismo que el Jocoro, prácticamente. Pero en Guatemala entiendo que tienen unas ideas, quieren implementar algunos cambios pronto, y para que pues nos cuente un poco acerca de qué se está analizando, qué se está diciendo allá en Guatemala al respecto de estas situaciones, tenemos al doctor Francisco Aguilar Chan, quien es miembro de la Red Deportiva de Guatemala y además conductor del programa Antorcha Deportiva y viceministro de Deportes y Recreación de Guatemala. Bueno. Así es que sin duda una persona autorizada para hablar de este tema. Hola, don Francisco, un saludo desde El Salvador. Diego, Bruno, Oscar y Cristian le saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlos, Diego, Bruno, Oscar, Víctor y Samuel, por supuesto, y a todos ustedes en El Salvador. Un gran abrazo. Bueno, en Guatemala ya van varios equipos que desaparecen, desafortunadamente. Creo que es algo que también se vive en El Salvador, y equipos históricos como el Juventud Retalteca, Zacapa ya no es el Deportivo Zacapa previo, esta es la segunda versión del Deportivo. No es la segunda versión, es la tercera versión de Zacapa. La primera fue el Deportivo Zacapa, la segunda fueron los Gallos Zacapanecos y este es Zacapa a seca. Ya seguramente va a venir Juventud Zacapaneca y algunas otras, pero Sociedad Zacapaneca y todo. El 11 de Zacapa. Qué increíble. Aquí pasó algo igual con un equipo que se llamaba Club Deportivo Chalatenango, luego fue a la Cadena del Norte y luego Asociación Deportiva Chalatenango, que de Ogoce. Pero pues somos
Sí, suceden cosas muy similares en los dos países. Sí. Es la primera vez en más de 60 años que tenemos un torneo que se va a hacer con números impares de equipos. En 1959 fue la última vez que se hizo con 15 equipos. Ahora van a ser 11 equipos. Zacapa ya no pudo pagar los laudos de sus jugadores, ya no podía inscribir jugadores. Eso por orden de FIFA, porque la Federación Nacional de Fútbol muchas veces ha permitido este tipo de cosas y ha provocado que no se les pague a los jugadores, que simplemente se cambie de equipo. Actualmente en la Liga Mayor hay otro equipo que hizo eso, que fue Chinabajul, y ahora se llama Chinabajul Huehue. Es decir, solo le ponen una colita al nombre o le cambian la parte de adelante del nombre, y la Federación dejaba impunes a todos esos equipos. Afortunadamente, ya hay abogados que se dedican a la judicatura deportiva, y uno de esos abogados peleó por sus jugadores y peleó hasta las últimas consecuencias, porque había muchos jugadores de Zacapa a los que no se les había pagado. Ellos hicieron simplemente el cambio de nombre una vez más, pero él lo denunció a la FIFA lo identificó, y entonces no permitió que Zacapa siguiera de esa manera. Zacapa ya no pudo pagar esos laudos a los jugadores, tiene 6 meses para sacarlo, porque si no se va a desafiliar por tercera vez a una franquicia de Zacapa en la historia de la liga. Yo tengo una consulta, le saluda Diego López, un verdadero gusto platicar con usted. Desde acá hay muchas voces que dicen, no, es que vean a Guatemala, lo paró 2 años y se ordenó y trabajó mejor, pero al final somos muy parecidos. ¿Usted cree que le benefició a algo al fútbol guatemalteco el parar esos años que paró por medio de la intervención? En absoluto, en nada. Ya van 3 intervenciones en el fútbol de Guatemala. Hemos sido muy críticos en lo que ha hecho CONCACAF, en lo que ha hecho FIFA, porque también ha intervenido FIFA. Las 3 veces no hubo ningún cambio de fondo en el fútbol guatemalteco. Al contrario, siguieron las mismas estructuras, siguió la misma forma de elegir a las autoridades del fútbol. Hemos mencionado desde hace ya casi un cuarto de siglo que el cambio que se necesita, no solo en la Federación de Fútbol, sino en todas las federaciones nacionales, es que los atletas tengan voz y voto. En este momento, la única federación en la cual los atletas votan aquí en Guatemala es la de fútbol, pero tiene el 3% del colegio electoral, es decir, no manda un carajo, no manda absolutamente nada en cuanto a la votación. Hay algunas formas aquí en las que sí votan los atletas, por ejemplo, cuando son asociaciones. En la asociación de softball, los capitanes de cada uno de los 240 equipos de la asociación de softball votan, y ellos son los encargados de escoger a sus autoridades deportivas. Independientemente que se equivoquen o no se equivoquen, los atletas es como que si a nosotros los ciudadanos no nos permitieran escoger a nuestras autoridades. Y en las 3 veces que se intervino acá el fútbol guatemalteco, sí les puedo decir que no cambió en el fondo, en absolutamente nada. ¿Y cuál ha sido la postura del resto de equipos? Es decir, ¿se han organizado para que esto no vuelva a pasar o son cómplices de algún modo también de que este tipo de situaciones se den? Yo digo que no son cómplices, sino que simplemente son complacientes. Son complacientes en cuanto a que no les toque a ellos. En el momento en que les toca a ellos, levantan el grito al cielo, pero yo diría que ya en la Liga Mayor hay unos 6 o 7 equipos que son financieramente solventes, y entonces son la mayoría. De ahí casi siempre 2, 3 equipos no son solventes y son los que tienen problemas no solo para mantener la categoría, sino que también para el pago de sus jugadores. De esa cuenta es que ya te puedo contar que son unas 10 franquicias las que han desaparecido en el fútbol nacional en los últimos 20 años. O sea, desapareció absolutamente, aunque después, como el caso de Zacapa, vengan con otros nombres iguales. Pero sí desaparecen por este pago de deudas, pero sí creo que a la pregunta que ustedes hacían al principio, de qué se podría hacer o lo que estaban discutiendo, a mí me parece que lo que habría que hacer es que la FIFA sea más exigente en cuanto a las licencias de los equipos de las primeras 2 categorías de cada balompié. Al igual que ustedes lo estaban diciendo, en Guatemala es lo mismo en la segunda y la tercera categoría que en El Salvador, que son las municipalidades,
las que atienden a cada uno de los equipos y así sobreviven. Pero es una factura política la que cada 4 años se hace con los candidatos, y cuando un candidato, pues el fútbol no es materia que le interese, pues deja abandonado absolutamente el equipo y desaparecen los equipos. Esto también sucede en la Liga Mayor, no solamente, como ustedes bien decían, no solo en la segunda y tercera división o en la plata y bronce, sino que prácticamente en las 2 máximas categorías. Pero creo que FIFA, en la cuestión del dopaje y en la cuestión de licencias de clubes, debería de ser más firme. Es decir, en el dopaje, hacer que, de acuerdo al ranking de la FIFA, tal y como lo hace la International Athletics, que era la Federación Internacional de Atletismo antes, provoca que, de acuerdo al ranking que tenés en sus rankings internacionales, tengan que hacer determinado número de controles antidopaje. Y en el caso del fútbol debería de ser igual. Los que estamos del 100 al 120, donde estamos nosotros, pues un número determinado. Ustedes que están del 60 al 80, otro número determinado. Y en el caso de los equipos, específicamente de clubes, que la licencia sea más importante, tal y como lo hace la UEFA, pero que sea a nivel mundial. Nosotros ya tenemos que ser serios en cuanto al respeto de los derechos laborales de los futbolistas. Interesantísimo. Pareciera que es salvadoreño, el doctor Bruno. Está diciendo cosas. Sí, parece que se está hablando, pero lo tiene muy claro, y nosotros acá no sé si lo tenemos muy claro, o lo tenemos claro y no lo decimos, no sé, algo muy similar, pero creo que los discursos son diferentes. Ahí está, bien apuntado de parte de Bruno. Doctor, gracias por su tiempo, ha sido muy esclarecedor, de verdad. Un gusto. Y un abrazo, de verdad, muy fino. Gracias por su generosidad. Igualmente, un abrazo, suerte, que todo vaya bien. Gracias. Qué cosa, están ahí a la par y no por algo están ahí a la par y pasan las mismitas cosas, pero... Y saben que 2 países no van a ir al próximo mundial. Pero yo comparto con Bruno que es que yo creo que hay gente más comprometida en el fútbol de Guatemala, fíjate. Tengo esa impresión. Con el paso del tiempo creo que han ido entendiendo de qué se trata el negocio, qué es lo que todavía no pasa en nuestro país. Por ahí viene, o sea, aparte metes, ya el fútbol ya no es divierta de domingo, es una cosa mucho más seria, y mientras no se tenga claro cómo funciona el negocio del fútbol, vamos a seguir en las mismas. Así de claro. Sí, hombre. Torneo de segunda, complicadísimo. Torneo de tercera, ya vamos a averiguar, tal vez un día esta semana hablamos al presidente de la tercera, pero ni me quiero imaginar lo que están pasando ahí. Y es una lástima porque Caguatique ha hecho bien las cosas en primera y viene de la segunda.